Las civilizaciones de la antigüedad en América, Europa, Asia y África, y de la Edad Media al inicio del mundo moderno. Las primeras civilizaciones agrícolas surgieron en el año 4000 a.C. y alrededor del 1000 a.C. Se establecieron en las riberas de ríos y la agricultura constituyó su base económica. Eran gobernadas por un soberano, la religión regía la vida social y fueron politeístas, ya que creían en la existencia de varios dioses. Desarrollaron la escritura, la numeración y levantaron en sus ciudades templos y palacios. Las más importantes son Mesopotamia y Egipto. Las civilizaciones agrícolas del mundo antiguo fueron la cultura olmeca, la cultura andina, Egipto, Mesopotamia, India y China. En este periodo se consolidaron otras civilizaciones que tuvieron características diferentes a las agrícolas, Grecia y Roma. Estas se asentaron, organizaron y desarrollaron, entraron a la navegación, el comercio y la guerra. Surgieron en las costas del mar Mediterráneo y son consideradas la base de la civilización occidental. Los griegos organizaron su vida alrededor de las polis o ciudades-estado. Una de sus ciudades más importantes fue Atenas, donde se creó la idea de democracia. Se interesaron por la filosofía, la historia, la geografía, las matemáticas, la medicina, el arte y la lógica. Roma, con su política expansionista, logró dominar el mar Mediterráneo. Sus conquistas militares la convirtieron en el gran imperio de la antigüedad. Dos grandes aportaciones de Roma a la humanidad fueron el sistema de gobierno conocido como república y el derecho romano. Su economía se basó en el sistema esclavista, en el comercio y la guerra. El imperio romano terminó en el año 476 d.C., cuando fue vencido por ataques e invasiones de grupos extranjeros nómadas a quienes los romanos llamaron bárbaros. Las civilizaciones del Mediterráneo en el mundo antiguo fueron Fenicia, griega, Creta y Micenas. El Imperio Otomano, el Imperio Mongol y China. En el siglo XV los turcos conquistaron Constantinopla y con ello sometieron el último territorio bajo control de Occidente en Oriente que se encuentra en el paso entre Europa y Asia. Rebautizaron la ciudad como Estambul y la convirtieron en su nueva capital. Los turcos otomanos consolidaron el imperio más poderoso del mundo islámico, se expandieron hacia Europa, Asia y África, dominaron el Mediterráneo oriental y restringieron el paso comercial a sus enemigos europeos. Este imperio era gobernado por un sultán y por un grupo dirigente compuesto de altos funcionarios civiles, militares y religiosos. La fuerza del Imperio Otomano era su ejército y su armada. Sin embargo, pronto los turcos dominaron también el comercio, pues controlaban la puerta a Medio Oriente con su política a favorecer a los mercaderes que eran frecuentemente cristianos o judíos. Los que practicaban estas religiones no eran obligados a convertirse al Islam, conservaban sus costumbres y se gobernaban según sus leyes, pero debían pagar altos tributos. En el sur de Asia, alrededor de 1500, un pueblo turco-mongol invadió India al mando de Babur, un descendiente de Gengis Khan. Fundó un nuevo imperio con capital en Delhi, que se llamó Mongol, en recuerdo de los antepasados mongoles de Asia Central. Igual que en el Imperio Otomano, también el mongol era musulmán y tolerante con otras religiones. En su territorio se fusionaron las tradiciones de India con las de Persia y Medio Oriente. Los mongoles favorecieron el comercio con los árabes, los portugueses, los españoles, los holandeses y los ingleses, que establecieron bases comerciales en las costas. Su decadencia ocurrió en el siglo XVIII. China, en el siglo XIII, fue dominada por los mongoles, que establecieron la dinastía Yuan. Esta terminó a finales del siglo XIV. Con una revolución popular que expulsó a los mongoles y estableció una nueva dinastía de emperadores chinos que se llamó Ming. Las rutas comerciales entre Europa y Asia. El comercio en Europa y el Mediterráneo fue reactivado por las cruzadas. Guerras llevadas a cabo en el Medio Oriente por los reyes cristianos para liberar la Tierra Santa de los infieles. Las cruzadas establecieron un contacto permanente entre Occidente y Oriente, pues los guerreros que regresaban a Europa llevaban mercancías como la seda, el marfil, el incienso, las especias y productos artesanales.
La demanda de estos productos aumentó, pues los nobles y los burgueses europeos estuvieron dispuestos a pagar altos precios para obtenerlos, por lo cual se activaron rutas mercantiles terrestres y marítimas. Los mercaderes italianos dominaron durante mucho tiempo el comercio marítimo en el Mediterráneo, vinculado con las rutas terrestres que venían desde Asia a través de Medio Oriente. La expansión del Imperio Otomano en Constantinopla hizo más fácil mantener el control de este comercio mediante las rutas terrestres, para llegar directamente a Asia y obtener así más mercancías con menos dificultades y a precios más bajos. Primero los portugueses y luego los españoles trazaron nuevas rutas oceánicas, lo que dio impulso a las exploraciones geográficas a finales del siglo XV. Hasta este momento las rutas comerciales más importantes eran dos: la ruta de la seda, que comenzaba en China, continuaba por Asia Central, Medio Oriente y terminaba en Constantinopla, y la ruta de las especias, que unía por vía marítima el Océano Índico con el Mar Rojo, vinculaba el sur de Asia, la India y África. La expansión europea se dio principalmente por mar, desde el Océano Atlántico hasta el Índico y el Pacífico. Algunos estados europeos de la costa atlántica exploraron, se apropiaron y organizaron grandes imperios, lo cual dio origen al colonialismo. El colonialismo es un periodo histórico en que los países europeos, principalmente Inglaterra, dominaban extensos territorios para explotar sus recursos naturales. Abarca desde finales del siglo XV hasta mediados del siglo XX. En el siglo XIX, con la Revolución Industrial, el colonialismo evolucionó al imperialismo, en el cual la metrópoli administraba sus colonias en forma centralizada por razones tanto económicas como de prestigio, en el marco de una economía capitalista. El dominio de estos territorios y de los mares aseguró rutas comerciales y el control de puntos estratégicos. El reparto del mundo aún favorecía a los primeros estados que se habían expandido por mar desde el siglo XVI, España y Portugal. Durante el siglo XVIII, Francia, Inglaterra y los Países Bajos habían logrado extensos dominios coloniales en el Caribe, América del Norte y el sur de Asia, mientras que España se debilitaba. Rusia avanzaba en el norte de Asia para llegar al Pacífico e incursionaba en América. En África, los europeos establecieron bases en la costa para comerciar esclavos y diversos productos. India fue casi completamente conquistada por los británicos en la segunda mitad del siglo XIX. La formación de los imperios coloniales fue condicionada por el mercantilismo, un modelo económico que apuntaba a la creación de riqueza mediante el comercio y la acumulación de oro y plata, con la intervención y el control del Estado. El mercantilismo propició en gran medida la primera expansión colonial europea y consolidó el absolutismo. El absolutismo es una forma de ejercer el poder donde el rey tiene poderes ilimitados. Una forma de concebir y ejercer el poder en la que el monarca no está sujeto a ninguna limitación institucional que no fuera la ley divina. Asimismo, fue por motivos mercantilistas que estallaron diversos conflictos entre potencias europeas, en particular para arrebatar a España el monopolio de las riquezas americanas. A la par de estos acontecimientos tuvo lugar la Ilustración. La Ilustración es un movimiento cultural e intelectual que se desarrolló en el siglo XVIII. Su base es la razón e influyó tanto en el conocimiento como en la política. La Ilustración se desarrolla especialmente en Francia e Inglaterra. Su nombre deriva del propósito de liberar al ser humano de la oscuridad, de la ignorancia y las supersticiones al iluminarlo con las luces de la razón. Absolutismo. Los países europeos continuaron su expansión territorial desde el siglo XVII hasta el XVIII, y sus sociedades económicas y culturales evolucionaron hasta la modernidad.
periodo que se denomina Antiguo Régimen o Absolutismo. De ahí y hasta mediados del siglo XIX, debido a revoluciones y reformas, se configuró el nuevo régimen, lo que significó dos cambios muy importantes: el fin de la sociedad de órdenes dividida en tres estamentos y el desarrollo del moderno Estado Nacional. Durante los siglos XV y XVI, las viejas monarquías medievales se transformaron poco a poco y los reyes, con el apoyo de la burocracia y el ejército, fueron ganando poder y territorios hasta convertirse en monarcas absolutos. En estas monarquías, el poder político se centralizó en el rey, quien hacía las leyes y nombraba a los funcionarios del Estado. Todo debía pasar por sus manos, ya que se consideraba el representante de Dios en la tierra. El absolutismo se caracterizó por el aumento del poder del monarca por encima de los nobles y el clero, el crecimiento del Estado Nacional en los países occidentales de Europa y la disminución de las guerras entre estados gracias a las alianzas, los pactos y los tratados. En Europa surgió una gran diversidad de estados al considerar su poder, dimensiones y características nacionales. Los estados nacionales son aquellos que poseen un territorio delimitado con claridad, una población cultural homogénea y un gobierno que practica su política exterior mediante la representación diplomática, así como un ejército permanentemente con un papel fundamental en la definición de las fronteras. La formación de estados nacionales se vio favorecida con el nacionalismo, ideología que busca unir el Estado con la nación. Una vez formado el Estado Nacional, el nacionalismo apunta a defenderlo y fortalecerlo frente a peligros, debilidades o divisiones. El nacionalismo es una práctica política e ideológica que exalta los valores culturales que forman un Estado-nación: territorio, lengua, bandera, historia, tradiciones y costumbres. Las guerras napoleónicas. Durante los últimos años del siglo XVIII y la primera década del siglo XIX ocurrieron cambios geopolíticos significativos en Europa, como consecuencia del expansionismo francés. En poco tiempo, Francia se convirtió en un poderoso imperio con gran influencia en Europa y América, a propagar las ideas de la Revolución Francesa. Así se dio el surgimiento del nacionalismo y se crearon las condiciones favorables para la independencia de las colonias americanas de España y Portugal. Entre 1793 y 1799, Napoleón Bonaparte condujo al ejército francés a importantes victorias y conquistas en Italia y Egipto, y con un golpe de estado se hizo proclamar primer cónsul. Al continuar sus éxitos militares, sometió a Austria y, aprovechando el entusiasmo por sus victorias, en 1802 se hizo nombrar cónsul vitalicio. En 1804 se coronó a sí mismo emperador. Después de reprimir duramente a sus adversarios que pensaban que Napoleón traicionaba con sus acciones los principios liberales de la Revolución Francesa, las demás potencias europeas, preocupadas por la expansión de Francia y la propagación de los ideales revolucionarios en los territorios dominados por Napoleón, formaron una alianza en 1803 entre Austria, Rusia e Inglaterra para determinar el peligro francés. Napoleón sufrió entonces algunas derrotas. La más grave fue la batalla naval de Trafalgar en 1805 contra los ingleses, que estableció la supremacía británica en los mares durante el siglo XIX. La Primera Guerra Mundial, también conocida como Gran Guerra, fue una guerra desarrollada principalmente en Europa, que dio comienzo el 28 de julio
de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania